quiero hablar y compartir contigo en esta mañana, estoy seguro de que ha sido Dios quien lo ha preparado, porque ya hace unas semanas atrás escuchaba a unas personas que me acercaban y me decían: pastor, todo lo que dijiste parecía que iba directo a mí nomás. Y lo cierto es que Dios es tan único y preciso con nosotros, que muchas veces su palabra realmente llega a nuestros corazones y a nuestras mentes de una manera muy, muy particular. Yo no sé con lo que estés lidiando hoy, no sé con qué cargas, con qué preocupaciones o con qué situaciones estés enfrentando hoy, pero algo sí te puedo decir: todos necesitamos algo que perdonar, todos necesitamos algo que soltar. Porque muchas veces cuando cargamos el peso de la falta del perdón, es que hoy en día estamos viviendo casi como personas, hombres y mujeres, que se sienten encadenados, que se sienten atados, que se sienten sin libertad, y aún más, quizá aún probablemente pensando de que lo que nos está pasando no tiene sentido, no tiene ningún propósito. Una de las preguntas que venía a mi mente mientras estaba estudiando este pasaje y venía recordándome también sobre cosas que yo en algún momento he hecho, errores que yo he cometido, perdón que probablemente yo no he pedido y yo no he perdonado a otros, me ponía a pensar: ¿qué es realmente lo que sucede o qué me sucedió a mí cuando llegué a albergar esas heridas no sanadas o esas cuentas pendientes en nuestras relaciones? Probablemente tengas un esposo o una esposa con la que aún no has saldado cuentas. Probablemente tengas a tus padres a quienes quizá aún no le has perdonado ciertas situaciones en tu propia vida. O quizá también tengas hijos que han lastimado mucho tu corazón, que no sabes realmente cómo sobrellevar estas circunstancias. Incluso esto se agrava más cuando nuestro círculo de influencia, mientras se va aumentando, va desarrollando, se va creciendo, ya sea en la escuela con nuestros hijos, o los amigos en el trabajo, o las personas en nuestra familia, son también aquellos con quien volvemos a tener estas heridas no sanadas, estas cuentas en pendiente, y terminan lastimando nuestras vidas y nuestros corazones. Te digo algo: hay un efecto muy profundo en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro carácter, en nuestro nivel de desarrollo personal, cuando tú y yo no perdonamos. Y el mensaje de hoy lo he titulado El peso del perdón, porque te voy a decir algo: perdonar es difícil. No quisiera hablarles desde aquí, desde un punto, desde la facilidad, desde la sencillez, pero te digo algo: no perdonar es mucho más triste y sobre todo mucho más cargado para nuestras vidas. Aun cuando el perdón puede ayudarnos a liberar, aun cuando tenga un precio, aun cuando tenga un costo, aun cuando sea también pesado, la carga de llevar una cuenta no saldada, una herida no sanada, es mucho más profundo, es inimaginable. Y muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que lo que estamos llevando, hasta que lamentablemente ya es muy tarde. Te pregunto: ¿no podría acaso el perdón liberarnos hoy de eso que nos está atando, de eso que nos está deteniendo en este momento? Y puede que nosotros hayamos dicho: sí, yo ya lo he perdonado, yo ya lo perdoné a él o a ella, yo ya dejé todo ok, no hay ningún problema. Pero la pregunta es, no perdonar por perdonar, sino perdonar bajo los términos de la palabra de Dios y bajo los principios que podemos aprender de nuestro Señor Jesús. Esta serie la hemos desarrollado, o hemos comenzado desarrollándola, enfatizando una verdad muy importante: necesitamos desaprender del mundo para poder aprender de Dios, para poder aprender de Jesús. Si tú y yo seguimos siendo influenciados por el mundo y nuestro estándar de enseñanza, de instrucción, está bajo los principios de este mundo, nunca vamos a poder vivir como Jesús nos manda a vivir. Por eso tenemos que desaprender, tenemos que quitarnos eso, por eso tenemos que soltar esas cosas que nos están atando. ¿Sabes? Un estudio clínico muy interesante en instituciones como Johns Hopkins Medicine han demostrado esto. Mira, y escúchame, es clínicamente demostrado que la falta de perdón no solamente es un tema espiritual, es un veneno físico. Según muchos estudios, en muchas personas que albergan heridas no sanadas, cuadros de daño, de cuentas no saldadas en sus relaciones, dice que generan un estado crónico de estrés que libera cortisol, eleva la presión arterial y finalmente termina debilitando el sistema inmunológico. Esto aumenta el riesgo incluso de ataques cardíacos en muchos hombres y mujeres hoy en día.
Muchos de nosotros estamos intentando cuidarnos de aquí y por allá. Vamos a nuestro seguro, hacemos nuestro chequeo médico, estamos yendo al hospital, estamos saliendo de aquí para allá, pero no nos estamos dando cuenta que la enfermedad, que la crisis más grande que tenemos en nuestra vida no yace en los problemas físicos de nuestro cuerpo, sino en los problemas profundos y ocultos de nuestro corazón. Nuestro corazón probablemente siga permaneciendo envenenado por esas cosas que no hemos soltado y por esos pesos, por esas mochilas tan pesadas que estamos llevando con nosotros. La falta de perdón te enferma, literalmente. Te enferma. Ahora te pregunto, querido hermano, hermana, amigos que están con nosotros, ¿no crees que acaso el perdón podría liberarnos de esa prisión tan grande, tan dañina en nuestras vidas? Es muy interesante que cuando este pasaje comienza en el versículo 21, Pedro le hace una pregunta a Jesús. ¿Verdad? ¿Cuántas veces debemos perdonar? ¿Cuántas veces debemos perdonar? ¿Y por qué se debe esta pregunta? Estaba haciendo un estudio para poder comprender un poco más lo que estaba intentando Pedro dar, porque, bueno, Pedro era una de esas personas impulsivas, ¿no? Que le gustaba tener la razón aun cuando estaba mal, hermano. Pero no se parece mucho a veces a nosotros. Pero Pedro da esta pregunta con un sentido. Sabes, en la antigüedad, dentro de la ley judía, por causa de los profetas, los grandes doctores de la ley, los grandes maestros eruditos, habían entendido por parte de los mensajes de los profetas que Dios solo perdonaba 3 veces. Dios solo perdonaba 3 veces. Y hay muchos pasajes en el libro de Amós, en el libro de Miqueas, que hablan sobre que a la cuarta, entonces Dios nos castigará. Entonces Dios derramará maldición. Entonces Dios traerá su mano poderosa para poder castigar. Y sabes, es interesante porque ellos estaban en su mente creyendo de que, bueno, solo 3 y bueno, a la cuarta ahí queda, ¿no? Imagínate, si solo tendríamos 3 faltas, ¿no? Como las 3 vidas que a veces hay en videojuegos o incluso también nosotros, ya va una, ya va 2, ¿no? y a la tercera ya no la contamos más. Imagínate si realmente en nuestra vida solo tuviésemos 3 oportunidades para perdonar a alguien sus ofensas. ¿Ya estarías en capilla ese tiempo, sí o no? Ni vivo estarías de pronto aquí. Pero sabes, es interesante porque Pedro le hace esta pregunta a su maestro, a su Señor, a Jesús, y le dice: Señor, quiero que lo leas conmigo, por favor, porque hay que ser muy exactos con lo que dice la palabra. Dice: Pedro se le acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? A mi hermano que peque, ese que hace lo malo contra mí. ¿Cuántas veces, Señor, lo voy a perdonar? Y mira lo que le dice Pedro: ¿hasta 7, Señor? Pedro sabía que eran 3, porque todos en ese tiempo enseñaban que eran 3. Y Pedro dice: no, yo le voy a poner la valla más alta, ¿no? 3 es muy poco, es Jesús, el Hijo de Dios. De repente le voy a decir 7, ¿no? Para que diga Pedro: tú eres un gran hombre. Tú sí, Pedro, sabes perdonar. 7 veces vas a perdonar ahora sí. Todos perdonan 3, pero tú vas a perdonar 3, Pedro. Muy bien. Y el Señor lo desbarata en una, pues. En una. Versículo 22 dice: Jesús le dijo: no te digo 7, Pedro. No te digo 7, Pedro, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sabes? En ese tiempo, obviamente no habían calculadoras. Pedro no podía sacar rápido su iPhone para poder sacar la calculadora y multiplicar 70 por 7 y decir: Señor, ¿qué? O sea, entonces 490. Pedro no podía de repente ahí sacar su papiro y comenzar a multiplicar, porque probablemente no era la dinámica de la época. Pero sabes, esto es lo que Jesús le está refiriendo a Pedro. El número 7 es una representación de perfección y de algo ilimitado, eterno también dentro de la cultura judía. Y cuando Jesús le dice: Pedro, no 7, no 7, 70 veces 7, Pedro. Sabes, Pedro, hermanos, era un pescador. Era un pescador, no era un matemático, no era un docto en las leyes, no era un hombre conocedor de todas las cosas, de todas las ciencias. Era un pescador. Su chamba principal era salir en bote, tirar las redes y pescar. Cuando Jesús le lanza este número, yo me imagino al pobre hombre
no pudiendo, o sea, su mente comenzó a colapsar, ¿no? Como esos pequeños dibujos donde el humo comienza a salir del cerebro. Pedro ya, su máquina explotó. 70 veces 7, ¿qué es eso, Jesús? O sea, hemos escuchado 3. Yo te estoy diciendo de buena gente 7, o sea, acéptame por lo menos los 7. Pero Pedro no entiende cuando Jesús le dice, no, Pedro, no 7, 70 veces 7. Su esquema se rompe. Su esquema se rompe por completo en este momento, porque lo que Jesús le está diciendo a Pedro, sorprendentemente, es la respuesta de todo este mensaje. ¿Cuántas veces debo perdonar a aquellos que pequen contra mí, aquellos que me lastimen, aquellos que me hagan daño? Y Pedro le hace esta consulta pensando de que podría perdonar solamente esta cantidad de veces. Pero sabes, Jesús no se estaba refiriendo a esa cantidad exacta de 390 veces, sino estaba hablando de un número fuera de su comprensión. Estaba hablando de una cantidad que era difícil de llevar la cuenta para él. Estaba hablando no de un número, sino de la representación ilimitada de un perdón que nunca se detiene. Te pregunto ahora a ti, ¿cuántas veces tú y yo le hemos negado el perdón a muchas personas? ¿Y cuántas veces tú y yo tampoco no hemos pedido perdón cuando debimos hacerlo? Te digo algo y quiero ser muy cuidadoso con esto, porque no estoy hablando de que este es la causa y el efecto directo, pero como te mencioné al inicio, hay casos clínicos que detectan esta realidad. Quizá la enfermedad que hoy estás viviendo, quizá la crisis de ansiedad que hoy tienes, quizá la angustia que hay en tu corazón de manera tan desesperante en este momento, puede que se deba a una falta de perdón en lo más profundo de tu corazón. Puede que sea ese peso de la falta de perdón que te está agobiando, que te está lastimando, que te está hundiendo hasta un lugar que ni siquiera te imaginas que podrías estar. Jesús le lleva a un nivel incomprensible y le dice claramente aquí, le dice, no es un número. Es la representación ilimitada de mi perdón que no se detiene también. Pedro, ¿cuántas veces debes perdonar a aquellos que pecan contra ti? 70 veces 7, te digo. 70 veces 7. Y sabes, muchos de nosotros, a veces en nombre de perdonar es muy difícil, pastor. Uy, si tú supieras lo que me han hecho. Si te contara, me faltarían palabras para contarte, pastor. El vocabulario no me da, por eso te voy a hablar en inglés después para contarte todo lo que me hicieron. Estamos tan atados a nuestras heridas, a nuestras experiencias, a nuestras circunstancias de dolor, que sin notarlo, sin verlo con claridad, estamos viviendo en una prisión. Parece que salimos de aquí con libertad, entramos a nuestras casas, volvemos a salir, pero en tu mente y en tu corazón seguimos encerrados, seguimos cautivos. Muchos de nosotros hasta estamos desperdiciando nuestro tiempo, porque sí, claro, no lo voy a negar, yo también soy humano. Perdonar cansa, agota. Perdonar no es sencillo, no es fácil, aún más cuando las fallas continúan siendo las mismas e incluso las mismas personas son las que siguen lastimando y dañando nuestro corazón. Claro que no es fácil, pero la pregunta es, o si tu pregunta es en esta mañana, ¿cuántas veces más debo hacerlo? ¿Cuántas veces más? Pues te respondo como Jesús nos dice en su palabra, todas las veces. Todas las veces. Si ayer me falló, hoy día también lo debo perdonar, también. Y si me falla la próxima semana, también. Y si lo hace el siguiente mes, también. Y si sigue así el siguiente año y también me sigue lastimando, también. Sabes, me encanta que las verdades de nuestro Señor Jesús y su palabra son absolutos. Sería más fácil para nosotros, para nosotros sería más fácil que diga, ¿sabes qué? Hasta 70 veces 7, pero si ese hombre, si esa mujer comete la misma falta, entonces ya no lo perdones. Sería más sencillo, ¿sí o no? Sería más fácil, dirías, bueno, ya,
esa ya te la perdoné, pero no más, de esa no más. Hazme otra, pero ninguna de esa igual. Probablemente sería más fácil para nosotros, que somos humanos, que estamos limitados en nuestro entendimiento, en nuestro concepto. Pero te digo algo, cuando Jesús nos llama a perdonar todas las veces, todas, ¿qué significa? Todas. No hay excepción. No hay regla de excepción. Y tú te vas a sorprender por qué Él nos pide eso, porque hay un gran beneficio que nosotros también obtenemos. Y por favor te pido que no te engañes a ti mismo, no te engañes diciendo, pastor, no puedo perdonar, hermano, hermana, no puedo perdonar, no puedo dejar de lado esos sentimientos que me han embargado, este dolor por años que llevo, este sufrimiento, este maltrato, esto que me han hecho a mí, que me han lastimado mi corazón, mi mente. No puedo perdonar, nunca lo voy a poder hacer, nunca voy a olvidarlo. Cuando el problema en realidad no es que no puedas. El gran problema es que tú y yo no queremos. Muchas veces no queremos y eso es muy distinto. Muchos de ustedes saben que tenemos una hija de casi 3 años. Todavía no se convierte, noticias. Pero está en proceso, creo, espero sinceramente. Le decimos a veces, ahora le estamos dando más indicaciones para que obviamente vaya creciendo, entendiendo sus responsabilidades también en el hogar, en la casa. Y a veces le decimos, amor, guarda tus juguetes. Amor, ponte la sillita que tiene una pequeñita para llegar al lavadero, lávate las manos. Amor, por favor, termina tu comida. Le hablamos bien y sabes, esta niña, no sé qué pasa con esta generación, sinceramente. No sé qué pasa. Pero, ¿sabes qué? Esta niña me responde así, me dice, papá, no puedo. No puedo. Esta niña que tiene manos y que tiene todas las capacidades completas para poder hacerlo, me dice que no puede. Ve sus juguetes en el piso y le digo, por favor, ordena. Y me dice, papá, no puedo. No puedo. Y yo le digo, pero Camil, está delante tuyo, recógelo y guárdalo en el estante. No puedo. Sabes, yo me imagino que muchas veces estamos así delante de Dios. Dios te está diciendo, hijo, hija, te he acercado a tu hermano, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, para que esté aquí. Vamos, perdónalo. Extiéndele una nueva oportunidad. Dale palabra de aliento, enséñale que nuestro amor, el amor que yo derramo sobre ti es mucho más grande que el odio, que el rencor, que el resentimiento. Y estamos delante de Dios, aun cuando Él nos entrega todo y lo miramos y le decimos, no puedo. Y Dios nos dice, pero te equipo con todo, te acerco, te doy las salidas, te doy los recursos, te entrego las fuerzas que requieres. ¿Y por qué me vas a decir que no puedes? La verdad es que no queremos. Y es preferible que tú y yo seamos honestos con nosotros mismos al decir, no quiero hacerlo, en lugar de decir que no puedes cuando sí puedes. Si eres aún más hijo e hija de Dios, tú y yo sí podemos perdonar. En el poder del Espíritu Santo, Él nos ha equipado para que tengamos esa capacidad. El grave problema es que nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo quiere prevalecer. Claro, nuestra soberbia es más grande. Claro, tenemos un alto concepto de nosotros mismos y decimos, bueno, yo no me voy a rebajar a ese nivel. Yo no le voy a estar rogando. Bueno, si quiere que me acepte como soy. Si no, me voy. Y estamos completamente cegados, pensando que podemos caminar tranquilos, libres, en paz. Pero ¿sabes cómo caminamos? Y me hubiese gustado traer eso, pero caminamos como hombres y mujeres que están tomados de la mano, encadenados, aprisionados, enmarrocados, con grilletes no solo en las manos, sino en los pies. Dime, ¿eso es realmente vivir? ¿Qué pasaría si tú y yo terminando este servicio, terminamos con cadenas en nuestras manos y en nuestros pies? ¿Podrías hacer libremente todas las cosas? ¿Podrías disfrutar de esta vida? ¿Podrías cumplir con cada cosa que te retas, que te desafías a hacer? Claro que no, y es lo mismo con la falta de perdón. Estamos atados, no podemos soltarnos, y porque no perdonamos, entonces eso nos mantiene encerrados. Te digo, la falta de perdón te va a atar.
Y es un peso que te va a detener, que te va a mantener encerrado. Dime, ¿así quieres vivir? ¿Así quieres vivir? Pero hoy quiero ir rápido para poder ayudarte a conocer ese camino en la dirección correcta que Dios ha preparado para que vayamos hacia la libertad. Hacia la libertad. ¿Cuántos queremos ese camino de libertad? Amén. ¿Cuántos queremos ese camino de libertad? Amén. Vamos a comenzar. Mira lo que dice, por favor, el versículo 26 más adelante. Jesús, como sabe que Pedro es un poco lento en algunas cosas, así como muchos de nosotros, tiene que explicárselo con una historia, ¿no? Una historia. Pedro, ya, mira, no entiendes lo que te digo, ya reventó tu máquina, no entiendes, tu casetera voló. Bien, aquí entiende conmigo, te voy a contar una historia. Y comienza con el versículo 26 y le dice, mira, había un rey que tenía un siervo y este siervo le debía mucho dinero y ese dinero pues tenía que pagárselo, así que el rey fue a cobrarle la deuda y esto fue lo que pasó. Mateo capítulo 18, versículo 26 va a decir, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y yo te lo pagaré todo. Te voy a decir algo. El primer paso para un camino hacia la libertad es un corazón verdaderamente arrepentido. Un corazón verdaderamente arrepentido. Y aquí quiero detenerme solo unos minutos para poder entender que hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El remordimiento solo es un sentimiento de culpa que en nada te ayuda, para decirlo. En nada te ayuda. Tú puedes faltarle el respeto a tu esposa, a tu esposo, puedes cometer un grave error, puedes dañar a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, pero solo sentirte mal. Ay, me siento mal, no debía hacerlo. Pero después sales y sigues con tu vida. Solo tuviste remordimiento. El arrepentimiento es dejar que ese remordimiento cause un efecto en ti para que te lleve a la acción. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos no solamente que ese sentimiento de culpa nos embargue y sepamos de que está mal lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, cómo hemos actuado, sino que ahora nos lleve a la acción para reparar un daño. Si yo, por ejemplo, le falto el respeto a mi esposa, le digo algo humillante, entonces no solamente me voy a sentir mal por lo que hice, tengo que ir y tengo que decirle, amor, perdóname. Perdóname porque no estuvo mal. El arrepentimiento es necesario para todos nosotros. Y me encanta que Jesús, cuando pinta la historia, muestra una verdadera forma de arrepentimiento. Dice que este siervo al que le va a cobrar su señor, su rey, dice que no solamente le dijo, oye, ya pues, la otra semana, dame unos días más. No es tan malo, no te debo tanto, hermano. No creo que me vayas a odiar por esto, ¿no? ¿Sabes? La actitud de este siervo dice que se postró, hizo reverencia y le suplicaba. Le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Sabes? Muchos de nosotros, a veces incluso en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia como latinos también, tenemos esta idea de que si cometemos un error, bueno, ya fue pues, ya. ¿Qué más voy a hacer sobre eso? Ya lo hice y seguimos para adelante. Entonces hemos tomado este mecanismo de salida en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro matrimonio, en nuestra crianza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo daño, veo que he cometido un error y digo, bueno, ya fue, ya se le pasará en algún día, pues, ¿no? 3 años y sigue igual. 10 años y se sigue recordando. Cumplen las bodas de los 50 años y todavía se recuerda la herida que le hizo cuando eran enamorados. ¿Por qué? Porque no se trata del tiempo, porque no se trata de solo seguir avanzando, sino de actuar con un corazón verdaderamente arrepentido. ¿Quieres tener libertad en tu vida? ¿Quieres experimentar la libertad de Dios en tu vida? Necesitamos actos, necesitamos responsabilidad que nos lleve a un verdadero arrepentimiento. Te voy a decir qué no es estar arrepentido, para que no te vayas a confundir de pronto con lo que estás haciendo y digas, uy, no, yo me arrepiento, yo me siento mal y hago mi parte y cumplo y por eso estamos bien, por eso seguimos juntos, por eso mis hijos están ahí, por eso mis padres están en una buena relación conmigo. Pero déjame decirte que no es estar arrepentido. Es herir, lastimar, dañar y decir, sabes, no quise hacerlo.
No quise hacerlo. Pero bueno, ya no puedo volver el tiempo atrás. Esta frase es tan común en nuestras relaciones. Sí quisiste hacerlo, porque lo hiciste finalmente. No mientas, no te engañes a ti mismo creyendo de que eres mejor, de que no eres tan malo, de que no eres tan mala, porque sí quisiste hacerlo. Un verdadero arrepentimiento no se basa en emociones. Un verdadero arrepentimiento asume la responsabilidad. Asume la responsabilidad. Cometiste una falta y te arrepientes. Otra cosa que no representa un verdadero arrepentimiento o no es estar arrepentido es minimizar el daño. No sé si a veces te ha pasado o de repente hoy en día también viniendo al culto te ha pasado. Sé que te hice eso, sé que te dije eso, pero no es para tanto, ya perdóname. No es que tampoco te engañé, que me fui de la casa, ya, por favor, perdóname. No es que tampoco te he golpeado, te he hecho algo malo, ya perdóname. Y comenzamos a minimizar daños. Cuando no importa el tamaño del daño, el daño es un daño. ¿A alguien le gusta tener una pequeña rayadura en su auto y se siente tranquilo con eso? Yo hasta ahorita recuerdo todas las que tiene en mi auto, creo. No te sientes tranquilo, hermano. Lo ves y te sientes ansioso porque sabes que esa rayadura te va a costar todo el paño. Y entonces espera, bueno, que se raye más. Total, va a ser lo mismo. Y esa mentalidad es la que aplicamos en nuestra vida. Minimizamos los daños. Bueno, no fue tan malo. Si le pido perdón ahorita, se va a acostumbrar, ¿no? Se va a acostumbrar. O se la va a creer. Tiene que creérsela, pues. Si es un perdón, tiene que ser un verdadero arrepentimiento. Otra cosa que no es perdón o no es estar arrepentido, usar un lenguaje condicional. A veces hemos actuado equivocadamente y solo decimos, bueno, si te sentiste mal, si lo dije mal, ni siquiera perdón, decimos, discúlpame, ¿no? O lo siento, sorry, ¿no? ¿Qué lenguaje, hermanos? Me pregunto si así nos acercáramos a Dios, si Dios nos perdonara así. Hemos pecado, hermano, hemos estado en el lodo, afuera, abajo, ahí, casi en el infierno. Y venimos delante de Dios y le decimos, Dios, sorry. Sorry, please. Porfa. Ya pásala, Dios. El siguiente capítulo. ¿Esa será la forma de pedir perdón? Lo más trágico aún es pensar de que dejar el tiempo pasar va a ayudarnos a sanar. Es como nuestro escudo. Lo que estaba comentándoles hace un momento. Decir, bueno, ya se le va a pasar. Seguro una semanita va a estar así y después ya me va a hablar normal. Seguro va a estar así un mesecito y ya después vamos a estar tranquilos. Y en medio de nuestro intento de creer cómo va a ser el desenlace de esa historia, nos negamos a tener un corazón verdaderamente arrepentido. Este siervo del que hablamos en las Escrituras en el versículo 26, sabe lo que corresponde, no se deja llevar por el orgullo y sabe que la rendición, la humildad es la respuesta oportuna que su amo puede responder. Y te digo algo, si tú y yo queremos avanzar en ese camino a la libertad, necesitamos un verdadero arrepentimiento. Ahora te pregunto a ti, para que tú lo analices, para que tú lo pienses. Cuando cometes una falta, ¿cómo muestras arrepentimiento? ¿Cómo muestras arrepentimiento? Porque si has respondido de alguna de las formas en las que antes te he mencionado, eso no ha sido arrepentimiento. Si queremos que nuestras relaciones sanen, si queremos que el arrepentimiento realmente se establezca, es absoluto, es humilde, es sin excusas. ¿Quieres empezar ese camino hacia la libertad? Necesitas un corazón verdaderamente arrepentido. Ojo, arrepentido. Y aquí voy a entrar a poder tallar lo siguiente que es importante. Segundo, vamos a ver lo que dice el mismo versículo, el siguiente versículo, el versículo 27. Entonces este siervo dice que se postra,
le suplica al Señor que le perdone la deuda. Y mira lo que dice el versículo 27. Y esto es algo que mucho de nosotros nos falta. Entonces dice, el Señor de aquel siervo, movido a ¿qué cosa? Repítalo fuerte, por favor. Movido a... Sabes, la misericordia, y escúchame por favor, la misericordia es dar lo que no merecen. Escúchame por favor, la misericordia es dar lo que nadie merece. Por eso el matrimonio necesita de mucha misericordia. Por eso nuestras relaciones con nuestros padres y nuestros hijos necesitan mucha misericordia. Por eso en general nuestra vida necesita estar llena, nuestro corazón necesita estar lleno de misericordia. Es inevitable para perdonar, escúchame, es inevitable para perdonar tener que mostrar misericordia. Y te digo algo, por favor, para que no lo confundas. Esto no es actuar por pena o por lástima. Esto no es actuar por pena o por lástima. A veces hay personas que vienen con un corazón arrepentido, claro, ellos mismos se humillan, ellos mismos toman la decisión de sin excusa tener esa entrega absoluta, pero requiere esta misericordia del otro lado. Y muchos de nosotros no somos misericordiosos. Claro, la persona viene rogando, viene de repente suplicando, viene humillada pidiendo perdón, y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? En lugar de llenar nuestro corazón de misericordia, decimos, así te quería ver. Así te quería ver. Ojalá la próxima estés más abajo todavía. Parece chiste, pero es la realidad. Te perdono porque, en fin, me da pena, ni me importa lo que pienses. Sabes, actuar con misericordia es volver a vivir, a mostrar bondad, amabilidad. Mira lo que pasó en este momento. El siervo le suplica, le ruega a su señor que le perdone esa deuda, y la actitud de este señor es decirle, ¿sabes qué? Has tocado mi corazón, me has movido a misericordia. Voy a actuar ahora con bondad, con amabilidad, aun cuando no lo mereces, porque me debes mucho dinero. Pero voy a actuar con amabilidad, porque de eso se trata la misericordia, es dar, es entregar lo que nadie merece. Sabes, practicar la misericordia a la que Dios nos llama va a requerir que nosotros desaprendamos de este mundo también. Claro, porque este mundo nos llama, bueno, si te dan con una mejilla, devuélvele la otra. Si te pagan mal, tú haz lo mismo. Si te dañan, si te lastiman, cóbraselas igual. Pero mientras este mundo nos llama a que podamos seguir siendo dirigidos bajo nuestros deseos, nuestros derechos, nuestros razonamientos, nuestras estructuras, te voy a decir que actuar con un corazón lleno de misericordia muchas veces no va a requerir o no va a poder sentirse. E incluso muchas veces ni siquiera lo vamos a entender. Actuar con misericordia es difícil de comprender, pero lo que sí podemos hacer es obedecer. Lo que sí podemos hacer es obedecer, porque mientras nuestras mentes estén girando alrededor del por qué, pero ¿por qué tengo que ser bueno con ella? ¿Por qué tengo que ser bueno con él? ¿Por qué tengo que mostrarle amor? ¿Por qué tengo que mostrarle amabilidad? Y estemos intentando buscar una respuesta, hay una que siempre debe prevalecer en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque hacer misericordia honra a Dios, y es lo que Él hace también por nosotros primero. Hacer misericordia no es algo que tú le estás haciendo un favor a tu hermano, a tu esposo, a tu amigo, a tu compadre, a tu compañero de aquí, de allá. No. No es un favor que tú haces. Ay, le estoy dando misericordia porque yo sí soy bueno. Ese es un diablo. Tú lo extiendes porque Dios lo ha hecho primero contigo. ¿Quieres disfrutar esa verdadera libertad? No solo necesitas un corazón verdaderamente arrepentido, necesitas un corazón lleno de misericordia. Si no quieres cargar con el peso, con la mochila tan pesada de todo el dolor, de todas las heridas de tu pasado, de tu historia, de tu vida, necesitas llenarte de misericordia. Llenarte de misericordia. Y ojo, no es misericordia reclamar y destruir. Eso no es misericordia.
Eso no es misericordia, ojo. Bueno, como tú me dañaste, yo lo voy a hacer, pero poquito nomás, porque te tengo misericordia. Eso no es. No es decirle, por fin te diste cuenta. Tampoco no es mostrar misericordia, humillar con desprecio. Nunca vas a cambiar. Siempre vas a ser el mismo. No tienes solución. Te digo tus verdades para que te duela a ti. Cuando la persona a la que más nos duele es a nosotros mismos. Cuando el daño más grande que causa en toda esa circunstancia es en nuestro propio corazón. Eso no es misericordia. Tampoco vivir bajo el sesgo de la incredulidad es misericordia. ¿Sabes? Me encanta porque en las Escrituras, cuando este rey, este señor ve a ese súbdito, a ese siervo suyo y se mueve a misericordia, ese movimiento que está dando ahí, no está haciéndolo no creyendo que no tiene el dinero, que no puede o que su arrepentimiento no es real. Él decide creerle. Y por eso Él extiende misericordia, porque aun cuando no lo mereciera, lo hace. Pero muchos de nosotros a veces creemos que extendemos misericordia diciendo, uy, si te creyera todas las veces que me has dicho lo mismo, seguro lo vas a volver a hacer. Espérate nomás unos días, vas a ver cómo vuelves. Otras veces en las que seguimos con la misma actitud y dice, ya ni me duele porque tú nunca vas a cambiar. Y comenzamos a vivir de una manera en la que de verdad estamos lastimándonos una tras otra. Te digo, la verdadera misericordia te va a mover a la acción. Te va a mover a la acción. Por eso la palabra que usa las Escrituras de manera muy puntual es se mueve. Dice, el Señor, el amo, el rey se movió a misericordia. Hizo algo al respecto después. Si la palabra de Jesús habla sobre este movimiento a misericordia, nos da un ejemplo de soltar. Te pregunto, ¿eres un hombre, eres una mujer llena de misericordia? Si tuvieses que responder, no me digas, uy, no, sí, esta semana yo he sido bueno, yo he sido buena, yo no le he hecho ningún pleito a mi esposo, a mis hijos, o mis padres, o de repente a mis amigos. ¿Eres realmente un hombre o una mujer llena de misericordia? No en tu estándar, no en tu nivel, no en tu capacidad, en tu tanque, sino a nivel de lo que Dios nos muestra a nosotros también misericordia. Porque de Él tenemos que aprender. La verdadera misericordia, escúchame por favor y presta atención a esto. La verdadera misericordia no se mide. Escúchame por favor, porque a muchos nos va a faltar medida para extender misericordia. Pero la verdadera misericordia no se mide. La verdadera misericordia se entrega. Saben, dicen que la deuda que tenía este siervo con su amo era multimillonaria. Eso es lo que dicen los pasajes. De una forma escrita, cuando habla justamente sobre la conversión en la moneda actual o a una riqueza actual, da una idea de que la deuda que tenía este hombre con su amo, con su señor, con su rey, era incalculable, era gigantesca. Pero él no decidió, mira, te voy a perdonar 2/3 de la deuda, pero 1/3 me lo vas a pagar en 20 años. Y muchos de nosotros estamos condicionando así nuestro perdón. Mira, ya, te voy a perdonar. Ojo, te voy a perdonar, pero me haces esto, me cumples lo otro, vas a hacer esto, aquello, vas a hacer lo otro. Mira que estoy siendo misericordioso, ¿eh? Pero la verdadera misericordia no tiene medida. La verdadera misericordia solo se entrega. Se entrega. Y por último, quiero ir al desenlace de esta historia, porque créeme que va a ser muy poderoso conocer cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas esta mañana. No solamente necesitamos un corazón verdaderamente arrepentido, un corazón que esté lleno de misericordia, sino un corazón que viva el perdón. Escúchame, no solo que acepte regularmente, temporalmente el perdón, un corazón que viva el perdón cada día. Porque el perdón es el último eslabón de la cadena que nos asegura que de ahí ya no hay nada más. Lo único que queda es libertad. El perdón te rompe, te suelta, te ayuda a liberarte para poder caminar ligero. Eso es lo que hace el perdón. Y tú y yo necesitamos vivir en perdón. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 27. Dice el rey, movido a misericordia, dice algo poderoso, por favor, léelo lo que dice ahí.
dice, le soltó. Me encantan las palabras que nuevamente las Escrituras habla y Jesús le refiere. Le soltó, primero hace eso, le soltó y dice, y le perdonó la deuda. Y le perdonó la deuda. ¿Sabes? Estaba buscando expresiones que nos ayuden a entender qué es lo que exactamente estaba hablando cuando decía soltarlo o lo soltó. Y daba la idea de liberarlo completamente, Este amo decidió nunca más continuar cargando la deuda que tenía con este hombre, o que este hombre le tenía a él. Se la perdonó por completo. Y hay otra referencia que me impactó mucho más, Ese perdón del que está hablando ahí, Jesús, sobre ese perdón de ese amo, da una consideración o da una idea de abandono. Prácticamente lo podríamos leer en la traducción original o en la idea original, que dice, le soltó y abandonó la deuda. Te pregunto, cuando tú y yo entendemos o viene a nuestra mente una definición sobre abandonar, ¿qué significa? Dejar, ¿sí o no? Dejar y vuelves, cuando abandonas algo, ¿vuelves ahí? No, ¿cierto? Lo abandonas, lo dejas, lo sueltas y nunca más vuelves a ese lugar. Mira lo poderoso que está hablando Jesús en este momento. Está hablando de una enseñanza mucho más grande de la que incluso la mente de estas personas podrían entender. Pero sabes, las palabras del Señor, las Escrituras no nos van a dejar con ideas inconclusas, sino que es clara. Me encanta porque dice que la palabra de Dios dice que realmente es la que nos redarguye, la que nos instruye en toda justicia. Mira lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 25. Y por favor, mira bien, porque aquí hay una palabra que se parece mucho a la que justamente el Señor Jesús usa en el libro de Mateo. Dice Isaías 43, versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Mira lo que dice la palabra del Señor. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Sabes qué es lo poderoso de este mensaje? Tenemos a un Dios tan maravilloso, tan grande, tan increíble, que no solamente borra nuestras rebeliones, no solamente nos suelta, nos libera completamente, sino que esa palabra o esa frase de no me acordaré es la misma que está usando Mateo cuando está diciendo perdonó o perdonaré. Porque nos da la idea de que en ese momento lo que Dios está haciendo es abandonar por completo todo ello. Y te digo algo, si notas lo que dice el libro de Isaías 43, 25, vas a darte cuenta de que hay algo muy interesante que dice la palabra. Dice, yo el Señor, soy el que borro tus rebeliones, no por ti. Dice, por amor a mí mismo. ¿Sabes? Me puse a pensar solo en esa frase hace poco. ¿Y sabes en qué terminé? En medio de ese momento de oración y le pedí al Señor que traiga convicción a mi vida. ¿Sabes qué pude entender? De que si se tratara de Dios para albergar nuestra maldad y nuestro pecado, todas las cosas que nosotros hemos hecho en contra suya, Él no podría amarnos. Él no podría acercarse a nosotros, y tampoco nosotros podríamos acercarnos a Él. Pero Él sabe lo que necesita para poder estar bien. Él es Dios, obviamente, Dios, Él es Dios, Él sabe todas las cosas, Él conoce todas las cosas, y por eso dice, yo voy a borrar todas tus rebeliones, yo voy a olvidar todas tus maldades, no por ti, sino por mí, porque yo quiero amarte, yo quiero ser libre. Y es lo mismo que Dios hoy nos está diciendo. Iglesia, por favor, escucha y abre tus oídos. Tú que estás viviendo en opresión, que estás viviendo con cadenas, que estás viviendo atados, que estás viviendo superficialmente o un engaño por completo en tu vida, necesitas recordar que el perdón es algo que debemos entregar, no porque la gente lo merece, sino que muchas veces es por amor a nosotros mismos también, para poder honrar a Dios con nuestras propias vidas. ¿Tú crees que un corazón herido, un corazón lastimado puede rendirle algo bueno a nuestro Dios?
puede darle algo bueno a nuestro Dios. A veces pensamos de que venir a la iglesia, aun si estamos rotos, quebrados, aun si estamos con la vestimenta o la ropa sucia o caída, podemos venir y Él sigue recibiéndonos. Pero el propósito de Dios no es que continúes así, es que limpies tus vestiduras, es que limpies tu mente y tu corazón, es que le pidas perdón y perdones también a los demás, para que avances con libertad. Si no fuese por amor de sí mismo, si no fuese por el amor de Dios, probablemente, si solo dependiera todo de su justicia y sin misericordia, hace tiempo Dios habría acabado con nosotros. Claro, sin pensarlo. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Incluso hoy que estamos aquí sentados, ¿cuántos de nosotros seguimos fallándole a Dios? La pregunta es, ¿queremos permanecer así? Te digo algo, esta es la forma en la que actúa el mundo. El mundo piensa que podemos vivir humillándonos, vengándonos, y solo así podemos aceptar la disculpa. Pero ¿sabes? Eso nos lleva a vivir bajo un temor. El temor natural de pensar, bueno, puede volver a suceder. Puede volver a suceder, va a volver a suceder, va a volver a pasar nuevamente. Pero Jesús nos enseña algo mucho más poderoso. Queremos el camino hacia la libertad. Necesitamos verdadero arrepentimiento. Necesitamos misericordia. Y eso va a producir en nosotros perdón. Y el perdón es sinónimo de libertad. Y Dios quiere que tú y yo podamos vivir en libertad. Cristo nos va a dar las fuerzas para poder hacerlo una vez más cuando sea necesario. Te pregunto, iglesia, ¿cómo quieres vivir hoy? ¿Quieres vivir con temor o quieres vivir con libertad? ¿Quieres vivir con temor o quieres vivir con libertad? Sabes, quiero contarte una historia muy rápida nomás. Cuando tenía 19 años, recién mi padre me había dado la oportunidad de poder conducir su auto. Habíamos estado haciendo un movimiento para un grupo de adolescentes en la iglesia. Y bueno, había estado con mi hermano. Mi hermano y yo siempre hemos tenido una relación bastante difícil de todos modos. Desde que más o menos comenzó nuestra adolescencia hasta quizá inicios de nuestra juventud ha sido complicado. Nuestra conexión, nuestra relación, somos muy diferentes. Nos amamos, pero también nos peleamos y nos volvemos a arreglar y volvemos a lo mismo. A veces tenemos esa dificultad. Somos muy diferentes, somos muy distintos. Sin embargo, esa vez, una noche, me acuerdo que fue un viernes por la noche. Estábamos preparando todo para un evento para jóvenes el día sábado y mi hermano se había sentado delante conmigo. Yo había terminado una semana muy complicada, la última semana de noviembre de mis finales en la universidad y estaba muy cansado. Pero había terminado de servir en la iglesia, había terminado de hacer varias actividades, varios movimientos. Mi hermano estaba sentado a mi costado y de pronto en esa oportunidad estaba conduciendo cansado, muy cansado. Un auto bastante grande que mi papá tenía, que me lo había prestado ese día para poder ir a la iglesia. Y recuerdo de que me dormí en ese momento, me cerré mis ojos, fueron segundos nomás. Y lo próximo que pasó fue básicamente estrellé el auto contra un muro que estaba cerca de una berma ahí en la cuadra donde vivíamos, a la paralela. Y justo tenía una estructura metálica que había perforado el parabrisas y entrado hasta el asiento del copiloto. Los airbags reventaron, las bolsas de aire reventaron sobre nuestras caras. Uno de estos fierros perforó desde el radiador hasta la caja mecánica del auto y fue una destrucción básicamente total de toda esa máquina. Mi hermano estaba a mi lado. Pero minutos antes de toda esa escena trágica, él se fue a la parte trasera. Y después de eso, cuando me levanté después de todo el golpe, lo primero que pensé fue en él. El parabrisas había sido roto, como te digo, y un fierro clavado hasta el asiento del copiloto, en la parte de la cabeza. Y en ese momento pensé en lo importante que era entender y llevar mis cuentas cortas con todas las personas. Probablemente yo podía tener una buena relación con todos,
con mis padres, con mis amigos, en la iglesia, con muchas personas, pero la que siempre me costó fue con mi hermano. Desde ese día yo entendí que necesitaba dejar de luchar, rendirme por completo y aprender a perdonar, porque sí, habían cosas que él me había hecho que me habían lastimado, habían cosas que yo había hecho de las que nunca me había arrepentido, de las que nunca le había pedido perdón. Pero quiero darte una imagen con esta historia breve sobre tú y yo nunca vamos a poder descifrar, conocer ni saber exactitud cuándo va a ser el último momento. Y lo peor que podemos hacer en esta vida es estar llevando cuentas pendientes, heridas en nuestros corazones, que nos estén arrastrando esa falta de perdón y que no nos estén trayendo alivio. Yo te animo que hoy, no sé cuál sea la situación que necesites entregar, no sé tampoco a qué persona de manera específica tú debas perdonar y pedir perdón en verdad. Pero lo más importante de toda esta lectura que hemos visto en la palabra de Dios termina en el versículo 35. Lo más impactante es este cierre donde el siervo no actúa de la misma forma con su consiervo. Este hombre tiene a otra persona que le debe y no actúa de la misma forma. Es lamentable, es triste, porque él recibió el perdón. Él recibió el perdón, él recibió la oportunidad de un nuevo inicio, él recibió esa libertad, pero él no estaba dispuesto a entregarlo. Y sabes, se parece mucho a nosotros que a veces retenemos lo que tenemos solo porque queremos. Solo porque queremos, cuando Dios nos está llamando a que dejemos nuestra falta de misericordia, a que aprendamos a vivir en perdón. Y Jesús exhorta a todos los que están escuchando algo mucho más doloroso que terminar prisionero de nuestras vidas, de nuestras propias faltas, de nuestros errores. ¿Y sabes cuál es lo peor? Es terminar alejados por completo de Dios. Y eso es lo que pasa. El versículo 35 termina diciendo así: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. No sé si esta última pregunta sea con la que debas irte de este lugar, pero te pregunto, ¿quién desearía llevar una carga tan aplastante? ¿De verdad vale la pena vivir sin el perdón de nuestro Padre Celestial solo por creer que estamos actuando justamente al no perdonar a quien nos hirió? ¿Vale la pena de verdad? ¿Vale la pena quebrantar nuestra relación con el Padre Celestial porque creemos que estamos actuando nosotros justamente con los demás, con las personas que nos han lastimado, que nos han herido? ¿Vale la pena? Terminar prisioneros, terminar alejados, terminar apartados. ¿Es así como quieres que termine tu historia? Hoy vas a decidir aprender a perdonar, a soltar esas cargas. Quiero concluir con este último salmo y después quiero que tengamos un tiempo de adoración y un tiempo de oración también especial. Salmo 103, versículos 10 al 12. Sabes, guárdalo y te animo a que probablemente sea el pasaje que guardes durante toda esta semana y lo leas continuamente, aún en el día más difícil, aún en el día más malo. Pero mira lo que dice la palabra de Dios: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Sabes? La imagen incalculable del perdón de Dios debería ayudarnos a volver cuantas veces lo necesitemos a Él para decirle: Dios, hoy no tengo fuerzas de perdonar a mi esposo, hoy no tengo fuerzas de perdonar a mi esposa, hoy no tengo fuerzas para perdonar a mis hijos, pero ayúdame a recordar que tú me perdonas cada día, que tú me amas como nadie más me ama.
Ayúdame, Señor, a mostrar verdadero arrepentimiento. Ayúdame a llenarme de misericordia. Ayúdame a vivir en perdón. Mira lo que dice el salmista: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido su misericordia. Incalculable. Porque así como de lejos está el oriente del occidente, así ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones. Si tan solo tú y yo abrazáramos más la visión del perdón de Dios para engrandecer su amor y su poder, su ayuda con nosotros transformaría nuestras vidas por completo. ¿Sabes? Y no estás solo. Jesús dio esa palabra en ese entonces para que tú y yo la escucháramos hoy también y resuene en nuestros corazones como debe hacerlo. Porque probablemente sí había mucha gente que estaba cargando con cuentas largas. Probablemente mucha gente iba a morir ese día o al día siguiente. Y Jesús necesitaba decirles lo que quizá nadie quería decirles, pero que debían escuchar. Y no sé cómo tú estés, no sé cuándo tu vida terminará, pero algo sí sé: si quieres vivir e irte en libertad de este lugar, necesitas aprender a practicar el perdón, a llevar el peso del perdón, aun cuando cueste. Pero te puedo asegurar que va a traer una gran transformación a tu vida. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos, por favor. Y quiero que te pido que por unos minutos solo pienses y medites en ese perdón incalculable, inigualable de Dios sobre tu vida. ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios? ¿De qué cosas te ha librado Él? Cosas que quizá nadie sabe en este lugar y nadie ha visto, son las que Dios ya ha quitado de tu corazón, de tu mente, de ti, para poder avanzar con ligereza. Pero ahora te toca a ti. ¿A quién necesitas perdonar? ¿A quién necesitas perdonar hoy? ¿A quién necesitas pedir perdón hoy en este lugar? Y probablemente muchos necesitemos comenzar nuestro camino hacia la libertad. No mañana, por favor. Mañana puede ser muy tarde. Probablemente tu camino de libertad puede y Dios quiere que comience hoy. ¿Necesitas pedirle perdón a Dios por tus faltas? Bueno, su palabra es clara: como la altura de los cielos sobre la tierra, es mi misericordia sobre aquellos que me temen. Cuán lejos del oriente del occidente está, así es como yo alejo vuestras rebeliones, dice el Señor. Sabes, Dios te ha traído hoy para sanar tu corazón. Dios te ha traído hoy para traer a tu vida la libertad que las cadenas de la falta de perdón, del pecado, de la tristeza y del dolor te han estado llevando hacia una vida llena de ansiedad, llena de estrés, lleno de tristeza, lleno de cansancio. Pero hoy el Señor te dice: yo quiero hacerte libre. Yo quiero traer libertad sobre tu vida. Y escúchame, esta es una invitación muy honesta y sincera. Si tú sabes que hay cosas que necesitas perdonar, si hay cuentas que necesitas saldar, si tú sabes que hay personas a las que necesitas pedirle perdón y necesitas que Dios te ayude, porque solo Él con su Espíritu Santo te va a equipar y te va a fortalecer, quiero orar por tu vida para que el Señor te ayude, para que el Señor te levante, para que Él te fortalezca. Y sabes, te digo desde ya, no tengas temor, no tengas vergüenza, porque el propósito de Dios para esta mañana sobre ti es traer libertad a tu alma y a tu corazón. Si eso es lo que quieres, y si necesitas pedirle a Dios que te ayude, ahí donde estás, ponte en pie, por favor, y déjame orar por tu vida.
Y dile de todo corazón, con tus labios, con tus palabras, dile: Dios, ayúdame. Ayúdame a perdonar, ayúdame a pedir perdón a aquellos que me han lastimado, a quienes me han ofendido, a quienes me han dañado. A mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. No quiero que sea tarde, Señor. No quiero que sea tarde, Dios. Tú me has perdonado a mí, aun cuando no lo merecía, porque realmente no lo merecía. Incontables veces, Señor, fallándote, haciendo lo malo delante de tus ojos, pero tú nunca me has abandonado. Tú nunca me has dejado, Señor. Te ruego porque esa sanidad hoy, Señor, repose sobre el corazón de tus hijos y de tus hijas que están aquí. Siento en mi corazón que hay algunas personas que necesitan experimentar esa sanidad de muchas cosas en su pasado, en su historia. Y sabes, quiero orar de manera especial por ti. Si tú necesitas eso, puedes tan solo levantar tu mano. Si tú necesitas sanar algo en tu historia, en tu pasado, en tu vida, de manera muy específica, que sientes que es tan doloroso, que es tan complicado, que es hasta quizá imposible, solo levanta tu mano ahí donde estás y dile: Dios, no estoy delante de los hombres, estoy delante de ti. Sé que tú pones tu mirada sobre mí hoy aquí y sobre tus hijos, Señor, que están con manos alzadas, Señor, que vienen delante de tu presencia, Señor, sabiendo de que tú puedes ser su pronto refugio, su lugar de socorro y auxilio, Señor. Y oro por cada mano levantada en este lugar, para que tú traigas la fuerza de tu Espíritu Santo, para que tú traigas la sanidad de tu presencia sobre sus corazones, sobre toda su historia, Señor. Desde el momento en el que llegaron a esta tierra, a este mundo, Señor, cosas que quizá han quedado guardados y almacenadas desde nuestra niñez, o en nuestra adolescencia, o en nuestra juventud, o aún incluso hoy en día, Señor, en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, en nuestra paternidad. Dios, te ruego, por favor, te ruego, Señor, que traigas esa sanidad de lo alto. Te ruego que traigas, Señor, ese nuevo espíritu, mi Dios, que pueda limpiar sus corazones de toda maldad, que pueda ayudarlos, Señor, a caminar en integridad, honrándote a ti por sobre todo. No porque los demás lo puedan merecer, sino porque yo nunca lo merecí y tú me lo entregaste. Tú me perdonaste, Señor. Fuiste a la cruz, aun cuando yo, Señor, aun cuando yo no te conocía, pero tú me conocías a mí y sabías todo lo que iba a pasar, y aún así me amaste, aún así me perdonaste, Dios. Y te agradecemos hoy porque tu mano nos ha rescatado. Hoy podemos estar aquí, Señor, con un propósito mayor, entendiendo de que tú tienes cosas maravillosas para nosotros. Bendito Dios, te entrego este tiempo y te ruego que progresivamente, a medida que nos acerquemos y te amemos más y más, traigas esa sanidad redentora, completa y perfecta sobre el corazón de mis hermanos y hermanas que están aquí. Por favor, Señor, trae sanidad sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Y amén. Amén. ¿Por qué no le das un abrazo a la persona que tienes al lado? Si es tu esposa, si es tu esposo, aprovecha también tu hijo, tus padres. Dile: perdóname, perdón, te amo.